Este es un discurso hasídico, un Maimar Hasidus del Rebbe, de Tovshin Memvov, 1986. El Rebbe dijo este Maimar, este discurso, en Parshas HaChodesh. Parshas HaChodesh significa el Shabbos anterior al mes de Nisan, que es el mes de Pesach, etc. Leemos, además de la lectura normal de la Toira que corresponde en ese Shabbos, por ejemplo, cuando dijo el Maimar era Parshas Shmini, en ese año 1986, en adición a esa lectura normal, hay una lectura adicional de una parsha, un pedacito de Parshas Boy, en el libro de Shmois, en donde habla del calendario judío y que el primer mes del calendario judío va a ser el mes de Nisan. Entonces, bendiciendo, entrando, por así decir, al mes de Nisan, leemos Parshas HaChodesh. Este es un maimer, este es un discurso, entonces, que tiene que ver directamente con Parshas HaChodesh. Pero en sí, el tema del cual habla está en Parshas Boy, porque el versículo sobre el cual está basado todo este discurso está en Parshas Boy, a pesar de que no fue dicho en Parshas Boy. Y nos va a explicar este Maimer, básicamente, en resumen, si no tuviese que resumirlo en una línea nada más, que hay dos formas en las cuales Dios dirige su mundo. Hay una forma natural, Teva, naturaleza, que vamos a explicar claramente qué es, y hay una forma milagrosa, Neis, Nisim, milagros. Por eso el mes de Nisan es un mes de Nisa y Nisim, grandes milagros. Y la clave de la cuestión no es decir, bueno, son dos cosas separadas, sino que en la naturaleza misma se revelen los milagros, se puedan ver milagros en la naturaleza misma. Y esto es el concepto de la venida de Moshiach pronto en nuestros días. Vamos al Maimer. El discurso empieza con un versículo en Parshas Boy. Este mes le dijo Dios a Moshe Rabbeinu para que le informe al pueblo de Israel, este mes para ustedes será el comienzo de los meses, coma, y ahora, por así decir, repite que va a ser una de las preguntas del discurso, primero es para ustedes de los meses del año. Entonces, por un lado tenés Rosh Chodoshim, el comienzo de los meses, y después dice Rishon Ulohem, es el primer mes. Y es sabido los comentarios de nuestros Rebbeim, generación tras generación, sobre este versículo, hasta el discurso que empieza de nuestro Rebbe, o sea, el Rebbe anterior, esto es lo que está diciendo el Rebbe, de Parshas HaChodesh del año Shintav, es decir, del año 1940, que también fue un año con un mes Adar adicional, ese fue el año 1986 y 1940, y entonces en ese año llegó el Rebbe anterior a Estados Unidos. El Rebbe anterior en ese discurso es preciso y pregunta, de la misma manera como preguntan los Rebbeim anteriores, en sus discursos sobre este tema, que tenemos que entender por qué el asunto está repetido en el versículo. El versículo por un lado dice Rishon Ulohem Lechodesh Hashanah, por un lado dice, Rosh Chodoshim, este va a ser el primero de los meses, y después dice Rishon Ulohem, es el primer mes para los meses del año. Es una repetición el versículo entero, porque ya fue escrito Rosh Chodoshim, ya va a ser el comienzo del mes. Entonces, ¿para qué dice Rishon Ulohem, el primer mes? ¿Y por qué se repite? Y con una longitud tan amplia, por así decir. Rishon Ulohem Lechodesh Hashanah, es una cantidad de palabras totalmente innecesarias. Primero será para ustedes de los meses del año. Que en general del asunto se entiende que acá hay dos niveles. El primer nivel, por eso se repite, porque en realidad son dos niveles, no es una repetición de más. Está indicando dos asuntos diferentes. El primer asunto es Chodoshim, existen meses. Y el segundo asunto es Chodesh Hashanah, los meses del año. Son dos cosas diferentes. Y en estos dos asuntos está Nisan, el mes de Nisan, es el Rosh, es la cabeza. Rosh Chodoshim es la cabeza de los meses. Rishon Lechodesh Hashanah, y es el primero de los meses del año. El concepto de Nisan es, por así decir, la cabeza de dos cosas separadas. Por un lado, Chodoshim, meses, y por el otro lado, Chodesh Hashanah, los meses del año. Y está explicado en ese discurso del Rebbe anterior de 1940, que dice el Midrash sobre el versículo Chodesh Azelachem, este mes será para ustedes. El Midrash dice así: desde que Dios eligió su mundo, Akadosh Baruj Hu, desde que el Santo Bendito sea eligió su mundo, que esto incluye dos asuntos, dice el Rebbe. Por un lado, la creación del mundo, y por el otro lado, la elección divina del mundo, porque Dios podría haberlo creado y haber dicho, ok, ya lo hice, no me interesa más, sino que Dios eligió este mundo. Desde ese momento, Dios fijó Rosh Chodoshim Veshanim, comienzos de meses y años. Punto. Continúa el Midrash. Y desde que eligió Dios a Jacob y sus hijos, que en esto también hay dos asuntos. Por un lado, la creación de Jacob y sus hijos, el pueblo de Israel,
cuya la palabra Israel significa Jacob. Jacob se llamaba tanto Jacob como Israel. Entonces, está el pueblo de Israel como pueblo, como gente, que son descendientes de una familia determinada. Esto es lo que Dios creó, entre comillas. Y por el otro lado está la elección divina en Jacob y sus hijos. Desde que Dios eligió a Jacob, entonces fijó, continúa el Midrash diciendo, el Rosh Hoidesh, el comienzo del mes de Geula, de redención. Y esto es lo que significa nuestro versículo, Hoidesh Azalahem, este mes será para ustedes, etc. Es decir, que cuando Dios creó su mundo, explica el Rebbe, inmediatamente hubo una reducción de la luna. El concepto de la reducción de la luna es algo muy amplio, tanto en la parte revelada de la Toira como en la mística de la Toira. La idea es que hay una renovación constante, un ciclo de la luna mensual de pequeñez, empieza chiquitito, después grande a la mitad del mes y después empieza a reducirse de vuelta hacia el final del mes, etc. ¿Cómo es sabido el ciclo de la luna? Entonces, hay una creación del mundo de una manera determinada y después, posterior a esto, hay una reducción de la luna. La Torá dice al comienzo del relato de la creación, Dios creó las dos grandes luminarias, quiere decir que eran iguales. Estaban comparadas una con la otra, grandes luminarias, punto, sol y luna. Y después inmediatamente el versículo dice, la luminaria grande que es el sol y la luminaria pequeña que es la luna. Entonces nuestros sabios explican en el Midrash, en Kabbalah, etc., que hay una reducción de la luna. La luna se quejó, no puede haber dos reyes que utilicen la misma corona, sol y luna no pueden ser iguales. Entonces Dios le dijo, andá, reducite a vos misma. Vos vas a ser chiquita entonces. Y está ese ciclo de la luna, etc. ¿Cómo es sabido? Entonces, explica el Rebbe. Cuando Dios creó el mundo, inmediatamente hubo una reducción de la luna y se fijó el concepto de Rosh Hoidesh, el comienzo de cada mes, que son 12 veces en el año, etc. Son 12 meses, 12 veces que hay un comienzo de un mes. Y este es el concepto que dice el Midrash, que Dios fijó comienzos de meses. Es un ciclo normal, hay comienzos de meses 12 veces en el año. Y de la misma manera, en el comienzo del año existe el mes de Tishrei, que es el comienzo, es Reishis, el comienzo del año. Y este es el concepto de que Dios fijó años. Por un lado, el Midrash dice que Dios fijó meses, Rosh Hoidesh, el comienzo de cada mes. Por el otro lado, el Midrash dice que Dios fijó años, es decir, el mes de Tishrei es el comienzo de todos los años. Cada año, el mes de Tishrei es el comienzo del año. Y después, cuando Dios elige a Jacob y su descendencia, hay un asunto nuevo y más elevado en el mundo. Es decir, un mes de Geula, de redención, no un mes de comienzo del año, un mes de Geula, de redención. Que esto generó también dos asuntos de Rosh Chodoshim, que es lo que explicamos en el primer, párrafo del comienzo de los meses, y Rishon LeChodesh Hashanah, y el comienzo de los meses del año. Entonces acá tenemos de vuelta, por un lado Tishrei, el mes de Tishrei es el comienzo del mes normal, desde la creación del mundo, y el mes de Nisan es el comienzo de Chodoshim, meses, y Chodesh Hashanah, y los meses del año, que esto es lo que estamos explicando. Bien, ahora bien, para entender esta virtud de Hoidesh Azalahem, este mes será para ustedes, etc. Es decir, que fue fijado cuando Dios elige a Jacob y sus hijos. ¿Qué es lo nuevo, la novedad? Si ya existían Rosh Chodoshim, ya existían comienzos del mes, ya existían años, todo dependiendo, del mes de Tishrei. ¿Cuál es la novedad? Que Dios elige a Jacob y hay que fija entonces un Hoidesh Geula, un mes de redención, y hay todo un orden nuevo. ¿Cuál es la novedad? Para entender esto, primero tenemos que entender el concepto de que Dios elige y creó a su mundo y fijó Rosh Chodoshim Veshanim, comienzos del mes y años. Que a través de entender este concepto de que existe un comienzo de un mes, existe un comienzo de años, a través de esto vamos a entender la gran virtud que hay en que hay un mes de redención que se renueva, posteriormente cuando Dios elige a Jacob. Y el asunto es, ¿qué significa el mes de Tishrei? ¿Qué significa la creación del mundo? Etcétera. El asunto es así. La virtud de que Dios elige su mundo y el concepto de meses, y en particular el mes de Tishrei, que es el comienzo de los meses y los años normales, es que la creación del mundo en el mes de Tishrei es me'ain leyesh, ex nihilo, de la nada a algo.
Y como está escrito en la Torah, Bereshit bara Elohim es el primer versículo, en el comienzo, o sea, cuál fue la traducción concreta, no importa ahora, en el comienzo de la creación, cuando Dios crea los cielos y la tierra. Y los cielos y la tierra incluye todo el orden de mundos y cadena de mundos que están explicados en la mística judía, etcétera, todo. Como dice el Midrash, los cielos, la palabra los viene a agregar todas las huestes del cielo, y la tierra, la palabra la viene a agregar todas las huestes de la tierra, todo lo que está incluido en el cielo, en la tierra, entre el cielo y la tierra, etc. Todo fue creado, algo de la nada. Porque la palabra bria, bara Elohim, que Dios creó, esa palabra bria en hebreo, hace referencia a una creación, algo de la nada, como escribió el Ramban Nachmanides, que la palabra bria en el lenguaje santo, Lashon HaKodesh, hace referencia al concepto de sacar algo de la nada. El único que puede crear, como vamos a estudiar, es Dios. Algo de la nada, literalmente. Y el concepto de bria, creación, algo de la nada, es una cuestión extremadamente elevada. Y como está explicado en muchos lugares en Hasides, al punto tal que está explicado también en Igeres HaKodesh, en las cartas santas del Alter Rebbe, en la cuarta parte del Tanya, que solamente la esencia misma del emanador, bendito sea, cuya existencia es por sí mismo, es una existencia en los trabajos de filosofía, se llama Mehuya Bametzius, filosofía judía, la existencia primaria y la existencia necesaria para que exista todo el resto de las cosas, y que no fue creado de ningún tipo de causa, de ninguna manera, y no hubo nada que lo precedió a él, Dios libre y guarde, explica el Alter Rebbe. Él solamente tiene la capacidad y la fuerza para crear algo de la nada, es decir, de la nada absoluta y total. Es decir, que toda la creación proviene de la esencia misma de Dios. Él es el único en toda la creación que puede crear algo de la nada. De aquí se entiende que la creación del mundo, que está relacionada al mes de Tishrei, tiene un asunto extremadamente elevado. Está conectado a la esencia misma de Dios, porque proviene de la fuerza de la esencia misma de Dios. Y en particular, que después se generó en la creación el concepto de Loi Ish Boisu. No van a descansar. Paréntesis, ¿a qué está haciendo referencia el Rebbe? Cuando termina Parshas Noach, después del diluvio, Dios le dice a Noach, no voy a traer nunca más un diluvio. Y después dice, verano, invierno, todas las estaciones, Loi Ish Boisu, nunca van a dejar de funcionar. De acá aprendemos que durante todo el periodo del diluvio, un año entero, no funcionaron las estaciones. Fue un periodo extraño, digamos, en la historia de la Tierra. Pero Dios le dice entonces a Noach, no te preocupes, esto no se va a cortar más. Quiere decir que hay en hebreo se dice un kiyum, una fuerza, un sostén que Dios le da al mundo a partir de Parshas Noach. Quiere decir que, por un lado, está la creación del mundo. Dios creó el mundo en Tishrei. ¿Cómo lo creó? De la nada absoluta. De la nada absoluta. Y esto quiere decir que está totalmente vinculado el mundo con la esencia misma de Dios. Porque Él es el único que tiene la capacidad de hacer esto. Posterior a esto, Parshas Noach, Dios le da un sostén al mundo mucho más poderoso. Loi Ish Boisu. No se va a interrumpir ese mundo. En las palabras del Rebbe, la falta de cambio, no va a haber más cambios. Es decir, en todos los asuntos mencionados en el versículo, el momento de sembrar, el momento de cosechar, el momento de frío, el momento de calor, el verano, el invierno, día, noche, no se va a interrumpir más. El ciclo del mundo va a funcionar y funcionar. Que este asunto del Loi Ish Boisu, que no va a descansar, entre comillas, el mundo, es un asunto superior todavía al concepto mismo de la creación del mundo. Porque está la creación por un lado, y en adición a esto, Dios le dio una fuerza, le inyectó Loi Ish Boisu. No va a interrumpirse todo esto. ¿Y de dónde se proyecta este asunto? Se proyecta de Anía, Valle, Eloi Shonisi. Como dice el versículo, en Malachi, yo soy Dios, no cambié. Hay una falta de cambio en el buen sentido. No va a cambiar nunca, no se va a interrumpir nunca. Esto proyecta de un nivel en Dios que Él mismo no cambia y no se interrumpe, por así decir. Y como está explicado en muchos lugares de Hasides, al respecto del lenguaje Loi Shonisi. ¿Qué significa yo no cambié? Dice Dios. Que esto se proyecta de la esencia misma de Dios, solamente que en este asunto, solamente en la esencia misma de Dios, hay una falta, en el buen sentido, de cambio en su forma más prístina y pura. Él es el único que realmente nunca cambia, porque Él es su existencia es propia, es inmutable, etc. Y de aquí se entiende que el asunto de que desde que Dios eligió a Jacob y sus hijos, fijó un mes de Geula, un mes de redención, tiene que estar incluso por encima de esto. Entonces el Rebbe ya mencionó dos niveles.
Nivel número 1, la creación. Ok, la creación por sí misma, el mes de Tishrei, Yesh Me'ayin, algo de la nada, la esencia de Dios, todo muy lindo. Después, próximo nivel, el mundo no va a cambiar. El mundo no se va a interrumpir. ¡Wow! Subimos de nivel entonces, porque esto está conectado con algo más profundo todavía en la esencia misma de Dios, que Él es el que realmente nunca cambia. Y en adición a esto, por sobre esto, está la elección de Dios por Jacob, el mes de Geula, de redención. Y el asunto es, explica el Rebbe, como está escrito en Sefer HaKeidah, un libro famoso de un comentario a la Toira, y está traído en muchos lugares de Hasides, que hay dos caminos con los cuales nosotros podemos conocer la grandeza del Creador. Esto es lo que dice en la Hakeidah. ¿Qué dice ahí? Por un lado, de la conducción natural, esto es un asunto, y por el otro lado, la conducción milagrosa. Este es otro asunto. Es decir, que incluso desde la perspectiva de la conducción natural del mundo, nosotros podemos captar la grandeza del Creador, el concepto de lo Ishanisi, como dijimos en el párrafo anterior, que Dios no cambia, esto lo podemos entender y ver, percibir del mundo mismo, tal y cual el mundo es en su forma natural. Porque el asunto verdadero del lo Ishanisi, de que yo no cambié, en realidad está en el regazo del Creador solamente, la esencia misma de Dios, dice el Rebbe. Lo que no es el caso, las criaturas, por cuanto tienen un comienzo, es decir, cada uno de nosotros nacimos un día, empezamos un día, Dios creó el mundo, etc. Entonces tienen también un fin. Y si es así, forzosamente, incluso en cuanto pasó, digamos, el comienzo de su existencia, ya tienen un cambio y una debilidad con el pasar del tiempo. En cuanto empezó, ya está empezando a terminar, como el rey va a traer. Y con el pasar del tiempo, las criaturas van yendo y debilitándose al punto tal que llegan al final y la anulación total de su existencia, es decir, a la muerte. Y como es sabido el lenguaje del Rabbeinu Behaye, conocido que es parte de la porción de filosofía en la Toira misma, pero está traído en muchos lugares de Hasides también. ¿Qué dice Rabbeinu Behaye? Un niño, desde el momento en que nace, ya está secándose. Agrego yo las comillas. Ya está empezando a morirse. En cuanto nacimos, ya estás empezando a morirte. A pesar de que aparentemente un niño desde que nace está creciendo, empieza a crecer cada vez más, al punto tal que se hace de 20 años, que esto es un hito, digamos, en la halajá, en la ley, que ya puede vender las propiedades de sus padres, etcétera, no importa. Y dicen nuestros sabios en Pirkei Avos, la ética de nuestros padres, a los 20 años para salir a buscar el mundo, a los 30 años para tener fuerza, etcétera. Sin embargo, al respecto de la existencia propiamente dicha de la persona, de su sostén, desde el momento en que nació, ya está secándose. Y el Rebbe pone entre paréntesis, sea lo que fuere que significa, sea como fuere la explicación de esta palabra, secándose, no importa. Pero está clara la idea. En cuanto uno nació, ya se está empezando a morir. Todo esto es en cada criatura por sí misma. A todas las criaturas les pasa lo mismo. Y esta es la novedad en el concepto de lo Ishboisu, que Dios agregó en el mundo, inyectó en el mundo una falta de cambio, en el buen sentido, una persistencia en el tiempo. De vuelta, Yesh Me'ayin, Dios creó algo de la nada. Después, Parshas Noach, Dios inyectó, no se va a interrumpir. Esta es la novedad de no interrumpirse. Es decir, que le fue dada a las criaturas una fuerza desde arriba, de Dios mismo, de manera tal que haya Heder Shinui, una falta de cambio. Loi Ishboisu, no se van a interrumpir, que esta es una revelación de la fuerza infinita de Dios en la creación. Nosotros vemos que la creación funciona y se mantiene generación tras generación. A pesar de que la naturaleza de cada criatura, la esencia misma de una criatura, ¿cuál es? Justamente ser creado. Tiene un comienzo, automáticamente tiene un fin, entonces va gastándose a medida que pasa el tiempo. Viene Dios y dice, no, Señor. A pesar de que la creación fue hecha de esta manera, algo de la nada, perfecto, pero al fin y al cabo es algo. Dios inyecta una fuerza infinita en la creación, de manera tal que no se gaste, entre comillas. Sin embargo, aún así, esta conducción divina del mundo, del loish boisu, de no gastarse, no descansar, no interrumpirse, no deja de ser una conducción natural. Esta es la naturaleza del mundo. Nosotros abrimos los ojos y vemos esto a nuestro alrededor. No necesitamos ser demasiado inteligentes. Esta naturaleza ya es un descenso. Y como la palabra teva, naturaleza, indica también, viene de la palabra tuvu ba'aretz sharea. Se hundieron en la tierra sus portales. Esto está haciendo referencia a la destrucción del primer templo.
pero es lo mismo el concepto de Tubu Yamsuf, los egipcios se hundieron en el mar de juncos. Teva, naturaleza, son 3 letras. Beis Ain, Tes, Beis Ain. Tuvu también es la misma palabra, es la misma raíz. Cada palabra en el Lashon Kodesh, en la lengua santa, tiene una raíz. La raíz de la palabra Teva, naturaleza, es la misma que la raíz de la palabra Tuvu, Litvoya, hundirse. Tes, Beis Ain. Quiere decir que a pesar de que en la creación hay una revelación del concepto de Loi Shanisi, que Dios no cambia, como explicamos ampliamente a partir de Parshas Noach, sin embargo, esta proyección está en forma de descenso y ocultamiento. Punto. Lo que no es el caso cuando Dios elige a Jacob y sus hijos. Fijó Dios, como dice el Midrash, Rosh Hoidesh, el comienzo del mes de Geula, de redención, que el concepto de Geula, redención, es un neis, es un milagro. Y por eso fue fijado en el mes de Nisan, que la palabra Nisan está relacionada a los milagros, Nisim, que ocurrieron en el mes de Nisan, la salida de Egipto, etc. Y el asunto de un neis, un milagro, que representa la palabra neis, es como un estandarte. Como dice el versículo, Orim Nisi, voy a elevar mi estandarte, neis, Nisim, es lo mismo. La palabra milagro, neis, está relacionada con la palabra estandarte. Así como la palabra Teva, naturaleza, está relacionada con la palabra hundirse, Tubu, Tobu al-Sharea, se hundieron en la tierra sus portales. La palabra neis, milagro, está relacionada con elevación, un estandarte. Que no solamente que esto no es un concepto de descenso, un estandarte que se eleva, no es un descenso y un ocultamiento como en la naturaleza, que surge la palabra Teva, de la palabra Tobu al-Sharea, como dijimos, se hundieron en la tierra sus portales, sino que un neis, un milagro es justo al revés, es en forma de elevación y alto, por así decir. Y como está explicado en el discurso del Rebbe anterior, sobre el cual está basado este discurso, que por esta razón fue dicho en Matan Torah, en la entrega de la Torah, el primero de los 10 mandamientos es: yo soy Dios tu Señor, que te saqué de la tierra de Egipto. Y no dice: yo soy Dios tu Señor, que cree los cielos y la tierra. ¿Por qué? Aparentemente la creación de los cielos y la tierra es mucho más poderoso, mucho más elevado que el concepto de la salida de Egipto. Hay varios comentarios sobre esto, por qué es así. Acá el Rebbe trae lo que dice el Rebbe anterior. Porque a pesar de que la creación de los cielos y la tierra en general es un asunto extremadamente elevado, y en particular es el concepto de Lo Ishboisu, a partir de Parshas Noach, más a un paso más después de la creación del mundo, como ya explicamos ampliamente, que se proyecta esta falta de cambio, este ininterrumpido en la creación. Sin embargo, el concepto de Yetzias Mitzrayim, la salida de Egipto, es un neis, es un milagro, es superior incluso al concepto de la naturaleza por sí misma, de la creación, es superior incluso al concepto de que Dios inyecta en el mundo algo ininterrumpido. Neis, milagro, es una elevación, está por encima de esto. Y podríamos decir que este es el contenido de la discusión en la Gemara, en el Talmud, en Rosh Hashanah, entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua. Rabbi Eliezer opina que el mundo fue creado en Tishrei, y en Tishrei en el futuro vamos a ser redimidos. Y Rabbi Yoshua opina que el mundo fue creado en Nisan, y en Nisan vamos a ser redimidos. Así como fuimos redimidos en el mundo, en el mes de Nisan, en el mes de Nisan vamos a ser redimidos. ¿Por cuánto? ¿Cuál es el contenido de la discusión? Explica Rebbe. Por cuánto el concepto de la conducción natural del mundo a manos de Dios, por así decir, está relacionado con el mes de Tishrei, que es la creación del mundo. Y esto es un asunto muy elevado, como explicamos anteriormente. Por eso Rabbi Eliezer opina que la revelación del futuro por venir con Moshiach, etc., va a ser de ese mismo nivel, del nivel de la creación del mundo en el mes de Tishrei. Y en Tishrei en el futuro vamos a ser redimidos. Lo que no es el caso con la opinión de Rabbi Yoshua, que como su nombre indica, Yoshua viene de la palabra Yeshua, salvación. Es en el mes de Nisan fuimos redimidos, en el mes de Nisan vamos a ser redimidos. Opina que la revelación del futuro por venir tiene que ver con un concepto de neis, milagro, que incluso trasciende la naturaleza. Esta es la discusión. ¿De dónde va a venir la redención? Digamos, ¿de dónde viene el nivel de revelación divina que va a ocurrir en la redención? Rabbi Eliezer te va a decir de la creación misma. Yesh me'ain, algo de la nada, lo ishboisu, no descansan, etc. Rabbi Yoshua te va a decir, no, hay algo por encima de eso, neis, milagro. Sin embargo, el concepto de la conducción milagrosa, que se renueva en la creación en el mes de Nisan, que es el mes de Geula, mes de redención, también la podés ver de dos maneras, que esto vuelve al comienzo del discurso. Ajoy de Yazelachem, este mes será para ustedes.
Y después dice, Rishon Ulahem Lechot Shoshana. Primero es para ustedes de los meses del año. Tenés los meses y los meses del año. Esto es lo que dijimos al comienzo del discurso. Entonces acá el concepto de milagro que tiene que estar relacionado con el mes de Nisan, también lo puedes ver de dos maneras. Así como el concepto de la naturaleza lo puedes ver de dos maneras. Creación, algo de la nada. Y después la inyección, digamos, en la creación de una energía infinita, de no interrumpirse. Eso tiene que ver con el mes de Tishrei. Con el mes de Nisan también lo puedes ver de dos maneras. En el mes de Nisan tenés Hodoshim, meses, y Rosh Hashanah, y los meses del año. Vamos a ver. Por un lado tenés el comienzo de la conducción milagrosa, pero esta idea de la conducción milagrosa, este es el primer nivel, no afecta a la conducción natural. No se mezcla. Milagro es milagro y naturaleza es naturaleza. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esto es un nivel de milagro. Y por el otro lado, la otra forma que puedes entenderlo es desde que, como dice el Midrash, desde que fue fijado el comienzo del mes de Nisan como el mes de redención, de Geula, esto influye sobre la naturaleza en el mundo, de manera tal que también la naturaleza tenga el concepto de Neis, de milagro. Y esta es la forma de la revelación del futuro por venir. Porque aquí en el futuro por venir va a haber una revelación de la conducción milagrosa del mundo. Y como está traído en el discurso del Rebbe anterior, que a pesar de que en el Talmud hay una discusión efectivamente entre Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, sin embargo el Midrash Rabbah indica que la halajá, la ley, digamos, es como Rabbi Yoshua, que lo importante es el mes de Nisan, digamos. El Rebbe pone entre corchetes, es interesante. Eso es lo que dice el Rebbe anterior. Por cuanto en el Midrash solamente se trae la opinión de Rabbi Yoshua, suena que esa es la opinión más correcta, digamos. Que igual no hay correcto e incorrecto, esto es algo para discutir en otro momento. Toda la explicación de la discusión entre ellos no es ahora el momento. Pero la cuestión es que en el Midrash, a pesar de que en el Talmud hay una discusión, en el Midrash se trae esta opinión de Rabbi Yoshua, Nisan. El Rebbe pone entre corchetes algo muy interesante. Podemos agregar, de acuerdo a la regla conocida, que en donde hay una discusión entre los poiskim, entre los legisladores, este legislador de leyes dice una cosa, este legislador de leyes dice otra cosa, Kabbalah es la que indica cuál es la regla, la ley correcta. Y podríamos decir de la misma manera que en el lugar donde hay una discusión en el Talmud y en el Midrash, en la Haggadah, dicen como una de las opiniones, efectivamente la halajá es así. Interesante, el Rebbe tomó una ley, una regla que se aplica a otra cosa. Discusión entre los comentaristas, Kabbalah te va a decir cuál es la ley correcta. Discusión en el Talmud entre diferentes personajes en el Talmud, en este caso Rabbi Eliezer y Rabbi Yoshua, el Midrash te va a decir cuál es la ley correcta. Cerramos corchetes. De cualquier manera, de vuelta, en el futuro por venir va a haber una revelación de la conducción milagrosa de Dios del mundo. Y sin embargo, esa revelación del mundo por venir no es solamente una revelación de una energía divina que trasciende la naturaleza. No, señor, sino que la naturaleza misma va a cambiar y va a ser de otra forma. Va a ser otro tipo de naturaleza. Y como se entiende también de los que escribe el Rambam, Maimónides, que entonces en la época de Moshiach va a ser de Dios el reinado. También al respecto de Bnei Noach, interesante que el Rebbe lo trae en este Maimar, en este discurso. Es decir, que va a haber una existencia, van a existir Bnei Noach, y va a existir la naturaleza del mundo. Van a existir no judíos también, va a existir el mundo tal y cual lo conocemos, pero esto mismo va a ser de otra forma, etcétera, dice el Rebbe. Como está escrito en el versículo, en Ishaya, se van a levantar extraños y van a pastar sus ovejas, etcétera, dice el Rebbe. Es decir, va a haber una convivencia, como dicen los versículos también, en Sefania está traído, en el capítulo 13, versículo 9, todos van a estar juntos sirviendo a Dios, con una lengua clara, etc. Perfecto. Pero no va a ser como lo conocemos hoy en día. ¿Cómo va a ser? El Rebbe no dice, y yo tampoco lo sé. Pero esto es lo que el Rebbe trae acá. Y esto es lo que significa el comienzo de nuestro discurso. El versículo en Parshas Boy. Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, primero es para ustedes de los meses del año. Es decir, acá hay dos asuntos. No solamente una conducción milagrosa, que este es Chodesh Nisan, es el mes de Nisan, que es el comienzo de los meses, Rosh Chodoshim. Sino que más aún, es Rishon Lechot Shoshana. El mes de Nisan va a influir también sobre los meses del año. Que ya dijimos que los meses del año empezaban de Tishrei y tenían que ver con la conducción normal y natural del mundo. Perfecto. Rishon, ahora Nisan, va a influir también sobre Chodesh Hashanah. Tenés los meses en general y los meses del año.
Es decir, que también los meses del año, que es el concepto de la conducción natural del mundo, que la conducción del año es en forma de no cambiar, etcétera, como fue explicado ampliamente al comienzo del discurso, aquí también el mes de Nisan va a ser la cabeza. Es decir, los milagros van a influir sobre la naturaleza. Ahora bien, por cuanto este asunto que explicamos hasta acá, el mes de Tishrei y sus dos cuestiones, Yesh Me'ain, algo de la nada, Lo Ish Boisu, no descansar, el mes de Nisan y sus dos cuestiones, el milagro por sí mismo y el milagro influyendo sobre la naturaleza. O sea, son dos asuntos, Tishrei y Nisan, que en realidad se expresan cada uno en otros dos asuntos. Son dos que son cuatro, así es el lenguaje clásico en la Gemara, en el Talmud, en la Mishnah, etc. Ahora bien, por cuanto todo este asunto es una porción de la Toira, y la palabra Toira viene de la palabra Hoirá, enseñanza, se entiende que aquí hay una enseñanza y una entrega de fuerzas para cada Yehudi, y en particular en este Shabbat, cuando leemos Parshas HaChodesh, en congregación y en público, forzosamente tenemos que decir que hay una enseñanza especial en el servicio de cada uno, servicio a Dios de cada uno, de todo el contenido que explicamos anteriormente. La conducción natural, la conducción milagrosa, las diferentes formas de conducción natural, etc. Y no solamente que este versículo y este asunto en la Toira le da fuerza a cada uno para servir a Dios, para trabajar en Avoida, tiene que haber alguna explicación de cuál es la enseñanza de todo esto. Y el asunto es así. En cada uno de los judíos hay teba, está la naturaleza de la persona misma. Hasta acá estábamos hablando del mundo en general, las criaturas en general. Ahora el Rebbe trajo todo esto a Avoida. ¿Qué significa Avoida? Servicio a Dios. Avoida significa un trabajo que hace cada uno, consigo mismo, en su propio interior. Es verdad, ese trabajo también influye en el medio donde uno se encuentra, pero Avoida es adentro. Como dice la Toira, como dice el versículo, Oilam Nosan Beliboy. Dios entregó el mundo en el corazón de la persona. Cuando la persona trabaja consigo mismo, esto tiene una influencia en el mundo a su alrededor. Pero si la persona no trabajó consigo mismo, no puede influir en su medio alrededor. El Talmud dice esto, embellecete a vos mismo y después vas a embellecer a otros. Ok. Entonces, cada persona tiene su naturaleza. Es decir, ¿qué es la naturaleza de la persona? Todas las acciones y todas las cuestiones opcionales. Reishus Sheloy, tu dominio. ¿Qué es esto? Tu comida, tu bebida, etcétera, dice el Rebbe. O sea, hay una cuestión normal y natural de todo ser humano. Todos dormimos, todos comemos, todos caminamos, todos bebemos, todas las cosas que hacemos. Normal. Y sobre esto estudiamos y aprendimos de nuestro asunto. Rishon Elohem Lechoche Shana. La primera parte del versículo, que habla de una naturaleza, de una conducción natural de Dios sobre su mundo, esto representa nuestra propia naturaleza, nuestra propia conducción natural. Esto es un asunto. Que el concepto del mes de Nisan, dentro de esto, es decir, el milagro y aquello que trasciende las medidas y los límites, tiene que ser el comienzo y la cabeza y lo que dirige tu propia naturaleza. De vuelta, vos tenés tu naturaleza, comés y bebés, como trae el Rebbe, etc. ¿Cómo tiene que ser la conducción de esa propia naturaleza? Tenés que saber que Nisan, así como el mes de Nisan influye sobre el mes de Tishrei, así como la conducción milagrosa del mundo influye sobre el mundo natural, de la misma manera, tu capacidad, entre comillas, milagrosa, tiene que influir sobre tu capacidad natural. ¿Qué significa esto? Y como dice el Rambam, como dice Maimónides, así como un sabio se reconoce en su sabiduría, etc., de la misma manera tiene que ser reconocido con sus acciones, con su comida, con su bebida, etc. Y ahí el Rambam menciona 10 cosas diferentes. Este asunto hace referencia a cada uno de los judíos, que es en sí un jajam, un sabio, porque le fue entregada la Toira, que la Toira misma, como dice el versículo, la Toira es la sabiduría de ustedes y la comprensión de ustedes frente a todas las otras naciones, y por lo tanto, por cuanto cada judío es una porción de un pueblo sabio e inteligente, entonces decimos que cada uno es sabio e inteligente. Esto no tiene que ver con cuánta matemática sabe, cuánta Toira sabe. Aquí hay gente que sabe más y gente que sabe menos. Pero la cuestión es que pertenecemos todos
a un pueblo sabio, porque tenemos la Toira, que la Toira es la sabiduría del pueblo de Israel frente a todas las otras naciones. Perfecto. Entonces, así escribe Rambam. Un sabio no solamente se reconoce porque es sabio, porque sabe mucho de tal o cual tema, sino también cuando come, cuando bebe, cuando camina, cuando se acuesta. El Rambam menciona 10 cuestiones diferentes. En cada acción, en cada palabra y en cada pensamiento del sabio debería poder reconocerse que este tipo es sabio. Porque si no se reconoce en su vida concreta, naturaleza, entre comillas, en su día a día cotidiano, si no se ve esa jojma, esa sabiduría que tiene, entonces no es verdaderamente sabio. Su sabiduría está circunscripta a un concepto, a un asunto nada más. Me viene a la mente, no recuerdo todo de Maíz, toda la historia, y tampoco importa todo el detalle, pero había un filósofo griego que lo encontraron haciendo alguna cosa que era inmoral, y los estudiantes le preguntaron, pero maestro, vos hablas de moralidad y ética, qué sé yo, qué sé cuánto. Cuando soy maestro. Ahora no soy maestro, estoy haciendo cualquier cosa. Esto es lo opuesto de lo que estamos enseñando acá. Justamente lo opuesto. Porque si realmente es maestro, si realmente es sabio, si realmente es moral, en todos los asuntos de la vida se expresa esa sabiduría, esa moralidad, etc. En otras palabras, más cercano al Maimar, al discurso, de vuelta, tenemos la naturaleza de la persona, lo que haces todos los días. Tenés el milagro en la persona, la fuerza de santificar cada milímetro de tu vida. Tishrei es lo natural, Nisan es lo normal. Nisan tiene que influir sobre Tishrei. El mundo natural tiene que estar imbuido y lleno de milagro, por así decir, de la revelación de la presencia de Dios, que este es el trabajo de cada uno de nosotros. Entonces nosotros tenemos que en nuestro interior revelar las fuerzas infinitas que tenemos, porque estamos vinculados a la esencia de Dios, etc., para influir sobre nuestro día a día cotidiano. Hablar como corresponde, pensar las cosas que corresponde, hacer ni que hablar, actuar como corresponde, etc. Y la persona tiene que hacer su avoida, su servicio a Dios, de manera tal que se proyecte en sus acciones mundanas de todos los días el concepto de Jochma, la sabiduría de la Toira, que trasciende todo tipo de medida y límites. Y no solamente esto, sino que en esto mismo tiene que haber una elevación y un alija mejail el joil, ir de fuerza en fuerza, de nivel a nivel, siempre elevándose. Y como va a ser en el futuro por venir, como dicen también el Alter Rebbe en sus cartas, en la cuarta parte del Tanya, que la avoida, el servicio a Dios principal en el futuro por venir, va a ser una elevación dentro de santidad mismo, continuamente, infinitamente y eternamente elevándonos. Porque en ese momento, en la época de Moshiach, no va a haber el concepto de alejarse del mal, sino que solamente crecer y avanzar en hacer el bien. Y a través de la preparación está en el momento, en el tiempo de Golus, de exilio en general, y en particular en el Shabbos, al final del mes de Adar, que entonces fue la redención de Purim, en el mes de Adar. De esa Geula, de esa redención, el Rebbe acá está haciendo referencia al Talmud de Megillah, de esa redención se acerca y se vincula a la redención de Purim, se vincula a la redención de Pesach, el mes de Adar con el mes de Nisan, y entramos en el mes de Nisan, que es el mes de Geula, y se va a cumplir lo que está escrito, Yelchu mejail el joil, vamos a avanzar de fuerza en fuerza, y vamos a ver a Dios, al Señor en Zion, literalmente. Que en Nisan fuimos redimidos, y en Nisan vamos a ser en el futuro redimidos rápidamente en nuestros días, literalmente, con la redención verdadera y plena a través de nuestro justo Mashiach.